La diferencia de pasar de una fotografía como esta a esta otra es esto que tengo aquí. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar. Esto es un difusor y dentro hay un flash externo normal y corriente. Pero la combinación de estos dos elementos junto a un objetivo fotográfico macro son la solución definitiva para que tus fotografías macro pasen de bueno a wow. Si eres seguidor habitual del canal sabrás que yo siempre he sido defensor de la práctica de fotografía macro de la forma más ligera posible. Nuestra cámara fotográfica, un objetivo macro y ya está, prescindiendo de trípode y de cualquier otra cosa. Tan solo prestar atención a nuestro entorno, observar la naturaleza y tratar de fotografiarla en su máxima esencia. Pero este planteamiento presenta algunas limitaciones. Como sabrás, en fotografía macro luchamos contra la profundidad de campo. Cuanto más nos acercamos al elemento fotografiado, es decir, cuanto más alta es la magnificación utilizada, más reducida es la profundidad de campo. La profundidad de campo es la parte enfocada de la fotografía y esto alcanza su mínimo exponente en disciplinas como la fotografía macro extremo, donde es muy común aplicar magnificaciones de 5x, 7x, 10x o superiores. Magnificaciones en las que la profundidad de campo que tenemos en la imagen es de apenas unas centésimas o unas milésimas de milímetro. Esto nos obliga en estas disciplinas a aplicar técnicas de apilado de alta precisión, lo que por otro lado también nos ofrece resultados espectaculares de micromundos que son totalmente invisibles para el ojo humano. Por cierto, si estás interesado en fotografiar tú mismo también estos micromundos, te recuerdo que en Academia Natural Portraits tienes a tu disposición el curso Iniciación a la Fotografía Macro Extremo, un curso en el que puedes aprender todo lo necesario para que tú también puedas realizar este tipo de fotografías. La fotografía macro convencional es diferente, pero cada vez son más las marcas que están lanzando al mercado objetivos macro capaces de alcanzar magnificaciones 2x, 4x o 5x. Si a esto le sumamos que, como te he dicho, a mayores magnificaciones la profundidad de campo es cada vez más reducida, esto nos va a obligar a trabajar siempre con diafragmas bastante cerrados. Si no sabes la relación entre diafragma y profundidad de campo, te recomiendo que pauses este vídeo ahora mismo y que le eches un vistazo a este otro que te dejo por aquí antes de continuar. Diafragmas cerrados en fotografía macro significa poca luz, muy poca luz. Y lo único que vamos a poder hacer para compensar esta falta de luz en la imagen es subir la sensibilidad ISO y por tanto aumentar también el nivel de ruido de la fotografía. Pero todo esto se soluciona con esto, un flash y un buen difusor. ¿Qué características debe tener el flash? Cualquier flash externo de este tipo es válido. Este que tengo yo aquí es un flash muy básico que tengo desde hace unos cuantos años y que me ha acompañado en muchas de mis aventuras fotográficas. ¿Y qué características debe tener el difusor? Aquí sí que hay mucho que decir. Por un lado podemos encontrar difusores muy sencillos y básicos, y realmente funcionan dentro de sus limitaciones. También podemos fabricarlos nosotros mismos, pero aquí es donde un buen difusor puede marcar la diferencia, como este difusor que tengo yo aquí de la marca AK Diffusers. ¿Y por qué marca la diferencia? Bueno, en primer lugar, esto no es un difusor genérico. Se trata de un difusor hecho a mano, diseñado pensando en el modelo de cámara y en el modelo de objetivo macro que se va a utilizar. En este caso, una cámara de la serie A6000 de Sony y un objetivo macro TT Artisan 100mm f2.8 macro 2x. Dicho de otra manera, este modelo de difusor se puede utilizar con cualquier cámara Sony de la gama A6000 y cualquier objetivo macro que más o menos tenga las mismas dimensiones que este TT Artisan 100mm. Y por esto, el ensamble de este difusor con el equipo es absolutamente perfecto. Y como puedes ver, una vez colocado, podemos movernos y realmente, a pesar del volumen que tiene todo el equipo, su manejo es realmente muy cómodo. Pero más allá de todo esto, lo que para mí marca verdaderamente la diferencia de este difusor es esto. La posibilidad de encender una luz continua interna. Esta luz verdaderamente no tiene la función de iluminar nada de nuestra escena, sino simplemente de aportarnos luz para poder componer mejor nuestras fotografías.
Como te he dicho hace un momento, en fotografía macro a altas magnificaciones nos vamos a ver obligados a trabajar con diafragmas muy cerrados. Cuando trabajamos con objetivos electrónicos, lo normal es que el diafragma permanezca abierto al máximo hasta el momento de disparar la foto, momento en el que se cerrará al valor f que hayamos elegido. Pero cuando trabajamos con objetivos macro manuales, y créeme que esto es más habitual de lo que piensas, vamos a estar obligados a trabajar con el diafragma cerrado al valor f al que queremos disparar la fotografía. Por eso en estos casos disponer de esta luz interna que nos ilumine la composición es realmente de mucha ayuda. Y por supuesto no podemos dejar de lado algo que a mí me hace especial ilusión y que quería practicar desde hace mucho, que es la realización de fotografía macro durante la noche, ya que la noche es el momento en que muchos animales modifican su comportamiento, bien sea porque bajan su actividad para descansar, lo que nos va a facilitar componer las imágenes y fotografiarlos, o al contrario, que durante la noche aumenten su actividad, lo que nos va a permitir verlos en una situación en la que normalmente no podríamos verlos. Las diferentes combinaciones de este difusor AK junto al panel reflector que viene de serie nos va a permitir capturar fotografías macro como estas. La verdad es que tenía muchas ganas de volver a traer la disciplina macro al canal. Muchos de vosotros llevabais tiempo pidiéndomelo y no lo he hecho antes porque quería hacerme con un equipo macro en condiciones que me permitiese abarcar todo lo que quiero hacer en esta disciplina y todo el contenido que llevo en la cabeza. Ahora ya lo tengo y espero empezar a traer contenidos macro muy potentes en breve. Y con esto me despido hasta la próxima semana. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y nos vemos la semana que viene con más fotografía y naturaleza aquí en Natural Portraits. ¡Adiós!